Recibí el mensaje durante la cena. Mis hijos estaban ahí, riéndose de algo que había pasado en el trabajo de Luciano. Sofía servía más arroz en los platos. Todo parecía normal. Perfecto. Incluso. Entonces mi teléfono vibró. Sal ahora. No les digas nada a ellos. Número desconocido. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré a Luciano, que seguía contando su historia. Miré a Sofía, que sonreía mientras escuchaba. Ninguno de los dos había notado nada. «¿Mamá? ¿Estás bien?», preguntó Luciano. «Sí, mi amor. Solo necesito ir al baño». Mentí. No sé por qué obedecí a ese mensaje extraño. Algo en mi interior me gritaba que tenía que hacerlo. Salí de la casa por la puerta trasera, como si fuera una ladrona en mi propia casa. Afuera estaba oscuro, frío. Me quedé parada en el jardín, preguntándome qué demonios estaba haciendo. Entonces vi las luces. Patrullas de policía. 3 carros, acercándose lentamente por la calle. Sin sirenas, sin ruido. Como fantasmas. Mi sangre se congeló. Corrí hacia la cerca del fondo, donde podía ver sin ser vista. Los policías bajaron de los carros. Caminaron hacia mi casa. Hacia la puerta principal. Tocaron. Escuché la voz de Luciano desde adentro. «¿Quién es?» «Policía. Necesitamos hablar con usted». Lo que pasó después. Dios mío. Lo que escuché me partió el alma en pedazos. «Señor, recibimos una denuncia. Su madre, Rosalía García, está siendo víctima de maltrato familiar. Tenemos información de que ustedes la están obligando a firmar documentos, que la mantienen aislada, que controlan su dinero». Silencio. Luego la voz de Sofía, nerviosa. «Eso es mentira. Mi suegra está perfectamente bien. Está aquí, cenando con nosotros. Podríamos hablar con ella». «Claro, por supuesto. Mamá. Mamá». Los escuché buscándome por toda la casa, gritando mi nombre, preocupados, desesperados. Pero yo ya sabía la verdad. Alguien había hecho esa denuncia. Alguien que sabía lo que estaba pasando en mi casa. Alguien que se había dado cuenta de lo que yo misma había estado negando durante meses. Me quedé ahí, escondida detrás de los arbustos, viendo cómo mi hijo mentía a la policía, viendo cómo mi nuera actuaba como la víctima inocente. «Señor, necesitamos que nos acompañe a la estación para aclarar este asunto». «Pero mi madre». «La encontraremos. Por ahora, usted viene con nosotros». Vi cómo se llevaron a Luciano esposado. Vi cómo Sofía lloraba en la puerta, gritando que todo era un malentendido. Cuando las patrullas se fueron, me quedé sola en el jardín. Sola con la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Mi propio hijo. Mi propia sangre. Me había estado robando. Regresé a la casa por la puerta trasera. Sofía estaba en la sala, hablando por teléfono con alguien. Su voz había cambiado completamente. Ya no era la nuera dulce y preocupada. «No, escúchame bien. La vieja se escapó. No sé cómo, pero se escapó. Tenemos que actuar rápido antes de que hable con alguien». «Vieja». Me llamó vieja. Me quedé ahí, parada en la puerta de la cocina, escuchando cómo planeaba mi propia destrucción. «Sí, sí, los papeles están listos. Solo necesitamos su firma y ya. La casa, la cuenta del banco, todo. Pero ahora con esto de la policía. Mi casa. Mi dinero. Todo lo que había trabajado durante 50 años». Sofía colgó el teléfono y se volteó. Me vio ahí parada. Su cara se puso blanca como papel. «Rosalía, no sabía que habías regresado». «Ya veo que no». Mi voz salió calmada, fría. Ni siquiera yo reconocí ese tono. «Escucha lo que escuchaste». «¿Qué escuché, Sofía?» Ella tartamudeó. Buscó excusas. Mentiras. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba pensando en todos los documentos que me habían hecho firmar para mi propia protección. Estaba pensando en todas las veces que me dijeron que era mejor que ellos manejaran mi dinero. Estaba pensando en todas las veces que me hicieron sentir como una carga.
Como una vieja inútil. Vete de mi casa, Sofía. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. No puedes echarme. Luciano y yo vivimos aquí. Tenemos derechos. Derechos. Esa palabra me quemó por dentro. Los únicos derechos que tienes son los que yo te di. Y te los estoy quitando. Caminé hacia mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y por primera vez en meses, respiré profundo. Alguien me había salvado esa noche. Alguien había visto lo que yo no quería ver. Pero ahora que tenía los ojos abiertos, ya no iba a cerrarlos nunca más. Esa noche no dormí. Escuché a Sofía caminar por la casa como un animal enjaulado, haciendo llamadas, susurrando, llorando. A las 3 de la mañana, alguien tocó la puerta. Voces masculinas. Discusiones. Me asomé por la ventana de mi habitación. 2 hombres que no conocía hablaban con Sofía en la entrada. Uno de ellos tenía papeles en la mano. Escuché fragmentos de la conversación. No podía afirmar nada si no estaba ahí. Una vieja de 70 años no puede desaparecer así como así. Otra vez esa palabra. Vieja. Los hombres se fueron al amanecer. Sofía también. La vi salir con una maleta pequeña, hablando por teléfono, nerviosa. Cuando estuve segura de que se había ido, salí de mi habitación. La casa estaba en silencio. Un silencio que no había sentido en años. Fui a la cocina y me preparé un café. Mi café, en mi taza favorita, sin que nadie me dijera que era muy tarde para la cafeína o que debía cuidar mi presión. Mientras bebía, pensé en todo lo que había pasado. Hace 5 años, cuando murió mi esposo Roberto, me quedé sola en esta casa. Luciano insistió en que él y Sofía se mudaran conmigo para cuidarme, para que no estuviera sola. Al principio me pareció una bendición. Tener compañía, risas en la casa otra vez. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Primero fueron sugerencias pequeñas sobre manejar mis cuentas del banco, sobre firmar papeles para trámites médicos. Yo firmé todo porque confiaba en mi hijo. Era mi sangre. Luego vinieron las restricciones. No salir sola porque estaba peligroso. No hablar con los vecinos de nuestros asuntos privados. No necesitar tanto dinero en efectivo. Me convertí en prisionera en mi propia casa. Y lo peor de todo, empecé a creerme el cuento. Empecé a pensar que realmente era una carga, que realmente necesitaba que ellos controlaran todo, que realmente era una vieja inútil que no entendía el mundo moderno. Pero anoche, escondida en mi propio jardín, viendo cómo mi hijo mentía a la policía, algo se rompió dentro de mí. No. Algo se arregló. Terminé mi café y fui al estudio. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Estaba vacío. Obvio. Claro que estaba vacío. Pero Roberto siempre fue un hombre precavido. Me enseñó a hacerlo también. Fui al sótano, a un rincón donde nadie nunca miraba. Detrás de las cajas viejas de Navidad, había una caja fuerte pequeña que Roberto instaló años atrás. Adentro estaban las copias. Copias de todo. La escritura original de la casa, los certificados de las cuentas bancarias, mi testamento real, no el que me hicieron firmar el mes pasado. Mi corazón latía fuerte mientras revisaba cada papel. La casa seguía siendo mía. Legalmente mía. Los documentos que había firmado no tenían validez porque los había firmado bajo presión, sin asesoría legal independiente. Roberto me había enseñado bien. Agarré el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hace años. El bufete de abogados Mendoza y Asociados. Teodoro había sido amigo de Roberto, un hombre honesto, de los pocos que quedan. Le expliqué que necesitaba su ayuda, que creía que me habían estado estafando. Cuando le dije que era mi hijo, hubo un silencio largo del otro lado. Me pidió que fuera a su oficina esa tarde con todos los documentos que tuviera. Por primera vez en meses, no me sentía perdida. No me sentía como una víctima. Me sentía como lo que realmente era, una mujer de 70 años que había trabajado toda su vida, que había criado hijos, que había enterrado a su esposo, que había sobrevivido a todo. Una mujer que no iba a dejarse robar por nadie. Ni siquiera por su propia sangre. A las 2 de la tarde, alguien tocó la puerta. Era Luciano. Lo habían soltado, obviamente. Sin evidencia real, sin denuncia formal, no podían retenerlo.
Su voz sonaba diferente, más dura. Ya no era el hijo preocupado. Le dije que no tenía nada que hablar con él. Insistió en que estaba confundida, que alguien me estaba llenando la cabeza de mentiras. Me quedé callada. Me dijo que esta era su casa también, que tenía derecho a entrar. Le respondí que esta era mi casa y que él ya no vivía aquí. Luego escuché el sonido de llaves en la cerradura. Por supuesto. Tenía copia de las llaves. La puerta se abrió. Luciano entró, seguido de Sofía y de los 2 hombres que había visto en la madrugada. Me dijeron que eran notarios que habían venido para aclarar un problema con unos documentos, que necesitaban que firmara unas correcciones. Los miré a todos. 4 personas en mi sala, tratándome como si fuera idiota. Les dije que no iba a firmar nada. Uno de los notarios se acercó. Tenía cara de tiburón. Me explicó que era muy simple, que solo necesitaban que confirmara mi firma en documentos de transferencia. Por mi propia seguridad. Una mujer de mi edad no debería tener la carga de manejar propiedades. Era mejor que mi hijo se encargara de todo. Me levanté del sofá. Los miré uno por uno. Les recordé que una mujer de mi edad había construido esta casa con sus propias manos, había trabajado 12 horas diarias durante 30 años para pagarla, había criado 3 hijos, enterrado a su esposo, y sobrevivido a todo lo que la vida le había tirado encima. Y ahora, una mujer de mi edad les iba a decir algo muy claro, que se fueran de mi casa. El notario sonrió. Una sonrisa fría. Me dijo que me temía que ya no tenía autoridad para echarlos, que según esos documentos. Le dije que según esos documentos falsos que ellos habían fabricado. Luciano insistió en que no eran falsos, que yo los había firmado. Le recordé que los había firmado bajo engaño, porque confiaba en él, porque era mi hijo. Me dijo que por eso mismo debería seguir confiando. Le pregunté si confiar significaba dejar que me robaran después de escucharlo planear cómo hacerlo. Me dijo que no me estaban robando nada, que solo estaban protegiendo mi patrimonio. Protegiendo mi patrimonio de mí. Me dijo que ya no era la misma de antes, que a veces me confundía, que a veces olvidaba cosas. Ahí estaba. La mentira que habían estado construyendo durante meses. La única cosa que había olvidado era quién era realmente mi hijo. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Les dije que se fueran. Todos. Luciano me dijo que no iban a salir, que esta casa también era suya. Le dije que esta casa era mía y que si no salían, llamaba a la policía. Sofía se rió amargamente. Me preguntó si iba a llamar a la policía como anoche, que ya había visto que no me habían creído. Le pregunté cómo sabía lo de anoche. Se puso pálida. Había hablado de más. Entendí inmediatamente. Ella había hecho la denuncia. Ella había llamado a la policía para incriminar a Luciano, para que yo viera, para que yo entendiera lo que realmente estaba pasando. Le dije que sí, que estaba loca. Loca de rabia. Y que las viejas locas como yo peleaban. Nadie se movió por un momento. Los 4 se quedaron ahí parados, como si no hubieran escuchado bien lo que acababa de decir. Luciano fue el primero en reaccionar, acercándose a mí con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante los últimos meses. Me dijo que no dijera tonterías, que nadie estaba peleando contra nadie, que éramos familia. Le respondí que la familia no roba. Insistió en que no me estaban robando, que me estaban cuidando. Le pregunté si llamarme vieja inútil a mis espaldas era cuidarme. Sofía se puso nerviosa. Sus ojos se movían de un lado al otro como los de un animal acorralado. Me dijo que yo no entendía, que los tiempos habían cambiado, que había muchos estafadores que se aprovechaban de las personas mayores. Le respondí que tenía razón, que había muchos estafadores, y algunos vivían en mi propia casa. El notario de cara de tiburón se impacientó. Me dijo que estábamos perdiendo tiempo, que o firmaba esos documentos por las buenas, o tendrían que buscar otras alternativas legales. Le pregunté qué alternativas. Me explicó que una mujer de mi edad, viviendo sola, con episodios de confusión mental, podían considerar una evaluación psiquiátrica. Por mi propia protección, por supuesto. La sangre se me heló en las venas. Ahí estaba la amenaza real. Si no cooperaba, me declararían mentalmente incapaz. Le pregunté sobre esos episodios de confusión mental. Me dijo que mi hijo les había contado sobre mis lapsos, los olvidos,
las veces que me perdía en la casa, las conversaciones con personas que no existían. Miré a Luciano, mi propio hijo, inventando mentiras sobre mi salud mental. Le pregunté si les había dicho eso. Me respondió que era la verdad, que últimamente estaba muy confundida. Le recordé que ayer mismo estaba hablando sola en el jardín. Le dije que no estaba hablando sola, que estaba escuchando cómo me traicionaba. Me dijo que ahí estaba otra vez, las paranoias, los delirios. Me quedé callada por un momento. Entendí su estrategia. Todo lo que dijera en mi defensa lo usarían como evidencia de mi supuesta locura. Pero ya no era la misma mujer asustada de hace 2 días. Les dije que estaba bien, que entendían perfectamente, que entendía que necesitaba protección legal. Todos se relajaron un poco. Luciano me dijo que sabía que entendería. Le dije que entendía perfectamente, pero que necesitaba protección legal contra ellos. Caminé hacia el teléfono y marqué el número de Teodoro. Contestó al segundo timbre. Le dije que estaba en casa y tenía visitas no deseadas, que necesitaba que viniera ahora. Me preguntó si estaba en peligro. Le dije que estaba en peligro de que me robaran. Colgué el teléfono. Los 4 me miraban con caras muy diferentes a las de hace 5 minutos. Les dije que no podían impedir que tuviera asesoría legal. Luciano me dijo que por supuesto que no, pero que no era necesario, que éramos familia. Le dije que las familias no necesitaban notarios falsos para robarse entre sí. El notario de cara de tiburón se ofendió, insistiendo en que era un notario certificado con credenciales en orden. Le dije que sus credenciales tal vez estuvieran en orden, pero sus intenciones no. Sofía se acercó a Luciano y le susurró algo al oído. Él asintió. Me dijeron que iban a esperar afuera hasta que llegara mi abogado, para que viera que no tenían nada que esconder. Les dije que no se fueran a la acera, que se fueran de mi propiedad completamente. Luciano me dijo que estaba bien, que nos íbamos, pero que esto no se iba a quedar así. Le respondí que no se iba a quedar así, que se iba a resolver legalmente. Los 4 salieron de mi casa, pero no se fueron. Los vi por la ventana, parados en la acera, hablando en grupos de 2, haciendo planes. Me senté en mi sofá y esperé a Teodoro. Por primera vez en meses, estaba sola en mi casa sin sentir miedo. Sin sentir que tenía que esconderme o pedir permiso para moverme. Esta era mi casa, mi espacio, mi santuario. Y nadie me lo iba a quitar. Teodoro llegó 30 minutos después. Un hombre de 60 años, canoso, con los ojos más honestos que había conocido en mi vida. Me preguntó si estaba bien. Le dije que ahora sí. Le conté todo desde el mensaje anónimo hasta la conversación que acababa de tener. Le mostré los documentos originales que había encontrado en la caja fuerte de Roberto. Teodoro revisó cada papel con cuidado. Su cara se iba poniendo más seria con cada página. Me dijo que era muy grave, que habían intentado transferir la propiedad de mi casa a nombre de Luciano, y también trataron de hacerme firmar un poder general que les daría control total sobre mis cuentas bancarias. Le pregunté si podían hacer eso. Me explicó que no legalmente, no sin mi consentimiento libre e informado, y definitivamente no con esos documentos llenos de irregularidades. Se quitó los lentes y me miró directamente. Me preguntó si quería presentar cargos criminales contra mi hijo. La pregunta me pegó como un martillazo en el pecho. Cargos criminales contra Luciano. Contra mi propio hijo. Le dije que no sabía. Me explicó que era comprensible, que era mi hijo, pero que lo que intentaron hacer era fraude, abuso financiero de una persona mayor, delitos graves. Le pregunté qué otras opciones tenía. Me dijo que podíamos proteger mis bienes inmediatamente. Cambiar todas las cerraduras, revocar cualquier poder que hubiera firmado antes, establecer medidas de protección legal para evitar que volvieran a intentarlo. Le pregunté qué pasaría si intentaban declararme mentalmente incapaz. Me aseguró que con estos documentos y con su testimonio, sería muy difícil. Además, podíamos solicitar una evaluación psiquiátrica independiente que demostrara mi plena capacidad mental. Me quedé callada, pensando. Le pregunté cuánto dinero había en mis cuentas. Revisó unos papeles y me dijo que según los últimos estados que tenía ahí, aproximadamente $250,000 entre la cuenta de ahorros, los certificados de depósito y la pensión acumulada. No podía creer lo que escuchaba. Luciano me había dicho que apenas teníamos para los gastos básicos,
que por eso necesitaba que él manejara todo. Me había mentido. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. No era pobre. No era una carga. No dependía de nadie. Le pregunté qué necesitaba hacer. Me explicó el plan. Primero, ir al banco mañana temprano para cambiar todas las contraseñas y autorizaciones. Segundo, contratar un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. Tercero, revisar mi testamento para asegurar que reflejara realmente mis deseos. Le pregunté qué pasaría después. Me dijo que después esperaríamos a ver qué hacían ellos, y estaríamos preparados para cualquier cosa. Tocaron la puerta. Era Luciano otra vez. Gritó desde afuera que ya se había ido mi abogado, que podíamos hablar tranquilos. Le grité que no se había ido, que seguía ahí. Teodoro se acercó a la puerta y le dijo que era el abogado de la señora García, que ella no deseaba hablar con él en ese momento. Luciano le preguntó quién era él para impedir que hablara con su madre. Teodoro le respondí que era su representante legal, y que ella había expresado claramente que no deseaba recibir visitas. Hubo silencio del otro lado de la puerta, luego escuchamos pasos alejándose. Teodoro me preguntó si estaba preparada, porque esto apenas estaba comenzando. Le pregunté si estarían dispuestos a llegar muy lejos. Miré por la ventana. Luciano y Sofía estaban subiendo a su carro, pero no se iban. Se quedaron ahí, esperando. Le dije a Teodoro que sí, que estaba preparada. Pero no tenía idea de lo que vendría después. No tenía idea de hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. Esa noche no pegué el ojo. Cada ruido me despertaba. Cada sombra que pasaba por la ventana me ponía en alerta. A las 3 de la mañana, escuché que alguien intentaba abrir la puerta trasera. Me levanté sin hacer ruido y me asomé por la ventana de mi habitación. Era Luciano, mi propio hijo, tratando de entrar a mi casa como un ladrón en la madrugada. Probó con sus llaves. Obviamente no funcionaron. Teodoro había traído un cerrajero esa misma tarde y habíamos cambiado todas las cerraduras. Lo vi caminar alrededor de la casa, revisando las ventanas. Intentó forzar la ventana de la cocina. Agarré el teléfono y marqué el número de emergencias. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay alguien tratando de entrar a mi casa por la fuerza. ¿Conoce a la persona? Me quedé callada por un segundo. Sí, es mi hijo. ¿Su hijo? ¿Vive él en la casa? No. Ya no. Señora, está usted en peligro inmediato. Miré por la ventana otra vez. Luciano había dejado de intentar con las ventanas y ahora estaba hablando por teléfono con alguien. No lo sé. Enviamos una patrulla inmediatamente. Colgué y me quedé vigilando desde la ventana. Luciano terminó su llamada y se fue, como si hubiera sabido que había llamado a la policía. 5 minutos después llegó la patrulla. Los oficiales tocaron la puerta. Les expliqué la situación. Tomaron nota de todo. Me dijeron que podía presentar una denuncia formal si quería. Señora, ¿tiene usted algún lugar seguro donde quedarse esta noche? Esta es mi casa. No me voy a ir. Entendemos, pero tal vez sería más prudente. No me voy de mi casa. Se fueron, pero me dijeron que iban a pasar por la zona durante la noche para vigilar. Al día siguiente, Teodoro llegó temprano. ¿Cómo pasaste la noche? Le conté sobre la visita nocturna de Luciano. Su cara se puso seria. Rosalía, esto está escalando. Ya no es solo una cuestión de dinero. Ahora están dispuestos a usar intimidación. ¿Qué sugieres? Que aceleremos todo. Vamos al banco ahora mismo. Fuimos en el carro de Teodoro. Durante todo el camino, tuve la sensación de que nos seguían. Un carro plateado se mantuvo 2 carros atrás de nosotros desde que salimos de mi casa. En el banco, el gerente nos recibió con cara de preocupación. Señora García, me da mucho gusto verla. Su hijo estuvo aquí ayer, muy preocupado porque usted no aparecía. Mi hijo estuvo aquí. Sí. Dijo que usted había tenido un episodio de confusión y que se había perdido. Quería revisar sus cuentas para ver si había hecho alguna transacción extraña. Miré a Teodoro.
¿Le dieron acceso a mi información? No, no. Por supuesto que no. No sin su autorización directa. Pero se veía muy angustiado. Seguramente. Señor, intervino Teodoro, necesitamos cambiar todas las autorizaciones de esta cuenta. Revocar cualquier acceso que haya sido otorgado previamente. Incluso el del hijo. Especialmente el del hijo. El gerente se veía confundido, pero hizo lo que le pedimos. Cuando terminamos, mis cuentas estaban completamente protegidas. Solo yo podía acceder a ellas. ¿Hay algo más que necesite saber, señora García? Sí. ¿Cuántas veces ha venido mi hijo a preguntar por mis cuentas? El gerente revisó su computadora. En los últimos 6 meses, aproximadamente una vez por semana. Una vez por semana. Sí. Siempre preguntando lo mismo. Los balances, las transacciones, si usted había hecho movimientos extraños. Salimos del banco en silencio. Teodoro, ¿cómo sabía Luciano que íbamos a ir al banco hoy? No lo sabía. Probablemente fue coincidencia. Pero cuando llegamos a mi casa, Luciano ya estaba ahí esperándonos. Mamá, tenemos que hablar. Ya hablamos ayer. No. Ayer hablaste con extraños. Hoy necesitas hablar con tu hijo. Me bajé del carro y caminé hacia mi puerta. Teodoro me siguió. Mamá, sé que fuiste al banco. Me detuve. ¿Cómo lo sabes? Porque me llamaron. Estoy preocupado por ti. ¿Te llamaron? ¿Quién te llamó? El gerente. Me dijo que habías ido con un abogado a cambiar todas las autorizaciones de tu cuenta. Miré a Teodoro. Algo no estaba bien. El gerente no puede darte esa información. Luciano, ya no tienes acceso. Mamá, he estado manejando tus finanzas durante 2 años. Por supuesto que tengo contactos en el banco. Contactos que te dan información privada sin mi autorización. Información sobre mi propia madre, que obviamente está siendo manipulada por extraños. Teodoro se acercó. Señor, lo que está describiendo es una violación seria de privacidad bancaria. ¿Y usted quién es para meterse en asuntos de familia? Soy el abogado de su madre. Mi madre no necesita abogado. Necesita familia que la cuide. Su madre necesita protección. De usted. Luciano se rió. Una risa sin humor. ¿Protección de mí? Yo soy quien la ha cuidado durante años. Yo soy quien se sacrificó para venir a vivir con ella cuando se quedó sola. Te sacrificaste. Repetí sus palabras. Sí, mamá. Dejé mi apartamento, cambié mi vida, todo para cuidarte. Para robarme. Para protegerte de ti misma. De mí misma. Mamá, últimamente has estado muy confundida. Tomas decisiones extrañas. Confías en gente que no conoces. Señaló a Teodoro. Como él. Teodoro es amigo de tu padre desde hace 20 años. Era amigo de papá. Papá está muerto. Las cosas cambian. Me quedé callada. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Luciano, le dije finalmente, ¿cuánto dinero hay en mis cuentas? ¿Por qué preguntas eso? Solo responde. Mamá, no es importante la cantidad exacta. Lo importante es que esté seguro. Teodoro me dijo que tengo $250,000. Teodoro te mintió. Me mintió. Sí, para asustarte. Para hacerte creer que tienes más dinero del que realmente tienes. Entonces, ¿cuánto tengo? Tienes lo suficiente para vivir cómodamente si administras bien. Por eso necesitas que yo te ayude. Muéstrame los estados de cuenta. Mamá, no traje los papeles. Entonces vamos a buscarlos. No es necesario que veas esos números confusos. Solo te van a preocupar. Números confusos. Sí, mamá. Tú nunca fuiste buena con las matemáticas. Me quedé parada ahí, escuchando a mi hijo decirme que era demasiado estúpida para entender mi propio dinero. Teodoro, le dije sin quitar los ojos de Luciano, ¿tú tienes una copia de mis estados de cuenta?
Sí, Rosalía. Muestra celos a mi hijo. Teodoro sacó los papeles de su portafolio. Aquí están los balances más recientes. Luciano los miró. Su cara cambió de color. Estos números están mal. No están mal, dijo Teodoro. Están certificados por el banco. Mamá, alguien está manipulando tus cuentas. Sí, le dije. Alguien las ha estado manipulando durante meses. Alguien que tenía acceso a ellas. Yo nunca. Luciano, ¿dónde está el dinero que falta? ¿Qué dinero que falta? Hace 6 meses tenía $300,000. Ahora tengo 250,000. ¿Dónde están los otros 50,000? Silencio. Luciano, ¿dónde están mis $50,000? Mamá, ese dinero se fue en gastos. Comida, servicios, mantenimiento de la casa. $50,000 en 6 meses de gastos básicos. La vida está cara, mamá. Teodoro, le dije, ¿cuánto cuesta mantener una casa como la mía durante 6 meses? Aproximadamente $8,000, incluyendo todo. Miré a Luciano. ¿Dónde están los otros $42,000? Mi hijo, mi propia sangre, me miró a los ojos y me mintió una vez más. No sé de qué estás hablando, mamá. Estás confundida. En ese momento entendí algo terrible. No se iba a detener. No importaba cuánta evidencia tuviera. No importaba cuántos abogados trajera. Luciano iba a seguir mintiendo, robando, manipulando, hasta que ya no quedara nada que robar. Esa noche, después de que Luciano se fuera con más mentiras en la boca, me senté en la cocina con una taza de té y tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a seguir peleando con él. No iba a seguir tratando de hacerlo entender. No iba a seguir esperando que mi hijo recordara quién era su madre. Iba a actuar. Al día siguiente llamé a Teodoro. Necesito que vengas. Tengo un plan. ¿Qué tipo de plan? Un plan para terminar con esto de una vez por todas. Teodoro llegó 1 hora después. Se veía preocupado. Rosalía, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que mi hijo no va a parar hasta que se quede con todo. Entonces le voy a dar exactamente lo que quiere. No te entiendo. Quiere mi casa. Quiere mi dinero. Quiere controlar mi vida. Sí. Pues se va a quedar sin nada. Teodoro se quitó los lentes y me miró con cuidado. Rosalía, estás pensando en desheredarlo. Estoy pensando en algo más radical que eso. Le expliqué mi plan. Teodoro me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Es legal, dijo finalmente. Pero es muy drástico. La situación es drástica. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Está bien. Pero necesitamos hacer todo correctamente. Sin errores. Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás. Esa tarde empezamos a trabajar. Teodoro trajo a un contador, a un valuador de propiedades y a otro abogado especialista en bienes raíces. Evaluamos la casa. Revisamos todas mis cuentas. Calculamos el valor total de mi patrimonio. La casa valía $400,000. Con el dinero en el banco, tenía un patrimonio total de casi $700,000. Es mucho dinero, Rosalía, me dijo Teodoro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Es mi dinero. Es mi vida. Es mi decisión. Sí, pero... Teodoro, durante 70 años he trabajado para tener lo que tengo. Durante 5 años he dejado que otros me digan qué hacer con lo mío. Se acabó. Entiendo, pero piensa en las consecuencias. Ya pensé. Las únicas consecuencias que me importan son recuperar mi dignidad. Esa noche, mientras Teodoro preparaba los documentos, yo preparé mi alma. Me senté en la sala donde había criado a mis hijos, donde había celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones, donde había llorado cuando murió Roberto. Esta casa tenía 50 años de recuerdos, 50 años de vida, pero también tenía los últimos 5 años de mentiras,
humillaciones y traiciones. Y ya no podía vivir con eso. Al día siguiente, Luciano apareció otra vez. Como si tuviera un radar para saber cuando yo estaba tomando decisiones importantes. Mamá, necesitamos hablar. Ya no tenemos nada de qué hablar, Luciano. Sí tenemos. Vine a disculparme. Eso me sorprendió. A disculparte. Sí. He estado pensando en lo que dijiste ayer. Tienes razón. He estado muy controlador. He estado tomando decisiones sin consultarte. Me quedé callada. Esperando. Quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido por amor. Porque me preocupo por ti. Por amor. Sí, mamá. Por amor. Robarme $50,000 es amor. No te robé nada. Usé ese dinero para mejorar la casa, para pagar gastos médicos tuyos. ¿Para qué, Luciano? Para cuidarte. Muéstrame los recibos. ¿Qué recibos? Los recibos de los gastos médicos. Los recibos de las mejoras de la casa. Los recibos de todo ese dinero que gastaste cuidándome. Silencio. Mamá, no guardé todos los recibos. No guardaste recibos de $50,000. Algunos se perdieron. Luciano, ¿dónde está mi dinero? Ya te expliqué. No me explicaste nada. Me dijiste mentiras. Se acercó a mí. Puso sus manos en mis hombros. Mamá, estoy preocupado por ti. Creo que deberías ver a un doctor. ¿A un doctor? Sí. Un especialista. Alguien que pueda ayudarte con la confusión. ¿Qué confusión? Mamá, últimamente dices cosas que no tienen sentido. Acusas a tu propia familia de cosas terribles. Te escondes de nosotros. Hablas con abogados extraños. Teodoro no es extraño. Lo conoces desde que eras niño. Era diferente antes. Ahora lo están usando para manipularte. ¿Quién me está manipulando? No lo sé. Alguien que se quiere aprovechar de ti. Alguien que te está llenando la cabeza de ideas locas. Me solté de sus manos. Ideas locas como que tengo derecho a mi propio dinero. Ideas locas como que tu familia te quiere robar. Luciano, ¿tú crees que estoy loca? Creo que estás confundida. Creo que necesitas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Ayuda profesional. Tal vez necesites estar en un lugar donde te puedan cuidar mejor. Ahí estaba. La amenaza final. Si no cooperaba, me iban a internar. Un lugar como donde. Como una residencia. Un lugar bonito, con enfermeras, con otros adultos mayores. Un asilo. No es un asilo, mamá. Es un lugar de cuidado especializado. ¿Y quién va a decidir que necesito estar ahí? Los doctores. Y la familia. Tú. Si es necesario, sí. Me quedé parada ahí, mirando a mi hijo. El bebé que había cargado durante 9 meses. El niño que había enseñado a caminar, a hablar, a leer. El joven que había mandado a la universidad. El hombre que había celebrado cuando se casó. Y ahora me estaba amenazando con quitarme mi libertad. Luciano, le dije muy despacio. Sal de mi casa. Mamá. Sal. Ahora. No me voy hasta que hablemos como adultos. Los adultos no amenazan a sus madres con internarlas. No te estoy amenazando. Te estoy ofreciendo ayuda. Tu ayuda ya me costó $50,000. No necesito más. Mamá, si no aceptas ayuda voluntariamente, vamos a tener que buscar otras opciones. Vamos. Sofía y yo. Y el doctor que ya hablamos. Ya hablaron con un doctor. Hablamos con un especialista en geriatría. Le explicamos tu situación. ¿Qué situación? Los episodios de confusión. Los delirios de persecución. La paranoia hacia la familia. Sin que yo estuviera presente. Era una consulta preliminar. ¿Y qué dijo ese doctor? Dijo que era preocupante, que necesitabas evaluación urgente.
Me senté en el sofá. Las piernas no me sostenían. Ya tienen todo planeado. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde me van a internar? Hay un lugar muy bonito a 1 hora de aquí. Se llama Villa Esperanza. Tienen jardines, actividades, muy buen cuidado médico. Ya fueron a verlo. Fuimos a conocerlo. Solo por si acaso. ¿Cuánto cuesta? Mamá, no te preocupes por eso. ¿Cuánto cuesta, Luciano? $5,000 al mes. $5,000 al mes. Sí, pero vale la pena. Te van a cuidar muy bien. ¿Y quién va a pagar esos $5,000 mensuales? Tú seguro. Y, bueno, tendríamos que usar parte de tus ahorros. Mis ahorros. Sí. ¿Y mi casa? La casa. Bueno, si estás en la residencia, no la vas a necesitar. Entonces, ¿qué pasa con mi casa? La podríamos vender. Para pagar los gastos de tu cuidado. Ahí estaba el plan completo. Internarme. Vender mi casa. Quedarse con todo mi dinero bajo el pretexto de pagar mi cuidado. Y yo sin poder hacer nada porque estaría declarada mentalmente incapaz. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo planean hacer todo esto? Mamá, no hemos decidido nada definitivo. Solo estamos explorando opciones. Mentira. No es mentira. Es planificación responsable. Planificación responsable es planear mi vida sin consultarme. Te estamos consultando ahora. No me están consultando. Me están informando. Mamá, por favor. Trata de entender. Solo queremos cuidarte. Me levanté del sofá. Luciano, ya entendí todo perfectamente. Sí. Sí. Entendí que tengo que actuar rápido. ¿Actuar cómo? Ya lo vas a ver. ¿Qué significa eso? Significa que se acabó el tiempo de las conversaciones. Mamá, no hagas nada imprudente. Imprudente como defenderme de mi propio hijo. Imprudente como tomar decisiones importantes sin pensarlas bien. Las he pensado muy bien, Luciano. Durante meses. ¿Qué decisiones? Ya lo vas a saber. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahora sal de mi casa. Y no vuelvas hasta que yo te invite. Mamá. Sal. Se fue, pero antes de irse se volteó hacia mí. Mamá, espero que reconsideres. Por tu propio bien. Cerré la puerta y me recosté contra ella. Por mi propio bien. Todo lo que habían hecho había sido por mi propio bien. Pero ya se habían acabado los bienes para mí. Ahora venía la parte difícil. La parte que me iba a doler más a mí que a ellos. Pero era la única manera de ganar. Al día siguiente llegó Teodoro con todos los documentos listos. Nunca había estado más segura de una decisión en mi vida. Cada firma me dolía, pero también me liberaba. Todo estaría listo en 1 semana, tal vez menos. Esa tarde sonó el teléfono. Un número desconocido. Señora García, habla el doctor Mendoza del Centro de Evaluación Geriátrica. Su hijo solicitó una evaluación domiciliaria para usted. Se me helaron las venas. Una evaluación domiciliaria. Mi familia había reportado episodios de confusión, paranoia, comportamiento errático. Según ellos, yo había estado acusando a mi familia de robarme, había cambiado la cerradura sin razón, había contratado abogados para pelear contra mi propia familia. Le dije que todo eso era verdad, pero no porque estuviera confundida. El doctor insistió en que era importante evaluarme para determinar si podía seguir viviendo sola de manera segura. Si me negaba, mi familia podía solicitar una orden judicial. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Teodoro. Ya habían empezado. No teníamos 3 días como habíamos planeado. Necesitaba que terminara los trámites al día siguiente. Esa noche no dormí nada. A las 6 de la mañana sonó el timbre. Era Luciano, acompañado de Sofía y de un hombre con bata blanca. Buenos días, mamá. Te traje al doctor Mendoza. No iba a hablar con ningún doctor.
Luciano insistió en que era por mi propio bien, pero mi propio bien lo decidía yo. El doctor se presentó, dijo que solo querían asegurarse de que estaba bien. Le respondí que estaba perfectamente bien, que mi familia estaba preocupada por mi dinero, no por mi salud. Ve. Ahí están otra vez las acusaciones, le dijo Luciano al doctor. El doctor quería hablar en privado, pero me negué. No confiaba en él porque venía con ellos. Cuando le pregunté quién pagaba sus honorarios, se puso incómodo. Era el seguro de la familia, el mismo que manejaba mi hijo. Sofía me pidió que no hiciera las cosas más difíciles. Le pregunté más difíciles para quién. Para todos, dijo. Para mí era muy fácil, no quería ser evaluada, no necesitaba ser evaluada. Luciano amenazó con buscar ayuda legal, una orden judicial para que me evaluaran. El doctor explicó que en casos donde había preocupaciones familiares legítimas, el tribunal podía ordenar una evaluación obligatoria. Después determinarían si podía seguir viviendo independientemente. Me quedé callada por un momento. Luego les dije que tenían razón. Todos se sorprendieron. Sí, necesitaba cuidado especializado, pero no del tipo que ellos pensaban. ¿Qué tipo de cuidado, mamá? Cuidado legal. Protección legal. Contra ustedes. Les expliqué que ya sabía todo su plan. La evaluación psiquiátrica, la declaración de incapacidad, el internamiento, la venta de mi casa. Luciano dijo que estaba paranoica, pero yo estaba informada. Por primera vez en meses, estaba completamente clara sobre lo que tenía que hacer. Luciano se acercó y me pidió que no dijera tonterías. Le respondí con preguntas directas. ¿Era tontería que me hubieran robado $50,000? ¿Era tontería que ya hubieran escogido el asilo? ¿Era tontería que ya hubieran calculado cuánto ganarían vendiendo mi casa? Todo lo habían hecho pensando en mi bienestar. Mintió. Le pregunté si era mi bienestar o el de ellos. Me volteé hacia el doctor Mendoza. Le pregunté si sabía que estas personas me estaban robando. Me pidió evidencia. Le dije que tenía toda la que necesitaba. Mi hijo había gastado $50,000 sin mi autorización, habían falsificado documentos, habían planeado internarme sin mi consentimiento. El doctor miró a Luciano, quien negó todo. Dijo que yo estaba confundida. Me reí amargamente. Le pregunté al doctor si sabía qué era lo que más me confundía. Que mi propio hijo pensara que era idiota. Luciano insistió en que no pensaban que fuera idiota, que me trataban con cuidado porque me amaban. Les pregunté si robar era amor, si mentir era amor, si traicionar era amor. Negaron todo. Les dije que entonces teníamos definiciones muy diferentes de lo que era el amor. Caminé hacia la puerta y la abrí. Le dije al doctor que podía irse, que no iba a ser evaluada. Luciano me advirtió que esto no se iba a quedar así. Le respondí que no se iba a quedar así, que ya había tomado mi decisión. Antes de irse, Luciano se volteó. Esperaba que reconsiderara antes de que fuera demasiado tarde. Le dije que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Cerré la puerta y llamé a Teodoro. Le dije que tenía que terminar todo ese día. No tenía más tiempo. Mañana sería demasiado tarde. Me senté en mi sofá. En unas horas, todo habría terminado. Luciano iba a entender que había subestimado completamente a su madre. Durante toda mi vida había sido una mujer que resolvía problemas en silencio. Cuando Roberto perdió el trabajo, no hice drama, busqué trabajo extra. Cuando los niños se enfermaron, no entré en pánico, encontré soluciones. Cuando Roberto murió, no me derrumbé, seguí adelante. Ahora tenía el problema más grande de mi vida. Mi propio hijo tratando de robarme todo lo que había trabajado durante 70 años. Y lo iba a resolver de la misma manera que había resuelto todo lo demás. En silencio, con determinación y sin miedo a las consecuencias. Esa tarde Teodoro regresó con más papeles. Todo estaba avanzando según el plan. Los valuadores habían terminado su trabajo. Los contadores habían revisado todas las cuentas. Los abogados habían preparado todos los documentos. ¿Estás completamente segura de esto, Rosalía? Teodoro, he estado segura desde el momento en que escuché a mi hijo planear cómo robarme. Pero las consecuencias de no hacer nada son peores. Una vez que firmemos estos últimos documentos,
No hay vuelta atrás. ¿Cuántas veces me vas a preguntar lo mismo? No quiero vuelta atrás. Firmé los últimos papeles. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de anticipación. Durante meses me había sentido como una víctima. Durante meses había permitido que otros controlaran mi vida. Pero eso se había acabado. Ahora era mi turno de tomar control. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sabía que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. Sabía que Luciano y Sofía recibirían la sorpresa más grande de sus vidas. Y sabía que, sin importar lo que pasara después, habría recuperado lo más importante, mi dignidad. Al día siguiente desperté con una calma extraña. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme durante meses y finalmente me lo hubiera quitado de los hombros. Sabía que en pocas horas todo cambiaría para siempre. Teodoro llegó a las 9 de la mañana con el último grupo de documentos. Su cara reflejaba una mezcla de respeto y preocupación. Creo que nunca había visto a una mujer de 70 años tomar una decisión tan radical. Los últimos papeles están listos, me dijo. Solo necesito tu firma final y todo quedará en movimiento. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sea oficial? 48 horas máximo. Una vez que presente estos documentos en el tribunal, ya no se puede detener. Perfecto. Firmé sin dudar. Mi firma se veía firme, decidida. Nada de temblores, nada de dudas. Era la firma de una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Rosalía, ¿has pensado en cómo vas a decirles? No voy a decirles nada. Se van a enterar solos. ¿Estás segura de que esa es la mejor manera? Teodoro, ellos no me dijeron nada cuando planearon robarme. Yo tampoco les voy a decir nada cuando me defienda. Después de que Teodoro se fue, me senté en la cocina con una taza de café y pensé en todo lo que había pasado. 5 años atrás, cuando Roberto murió, yo era una viuda vulnerable que necesitaba ayuda. O por lo menos eso pensé. Pero ahora me daba cuenta de que nunca había sido vulnerable. Lo que había sido era confiada. Había confiado en mi hijo porque era mi sangre. Había confiado en que la familia siempre protege a la familia. Qué equivocada estaba. Roberto siempre me decía que la sangre no garantiza lealtad, que hay que ganarse el respeto, incluso de los hijos. Yo pensaba que era muy duro, muy desconfiado. Ahora entendía que era realista. A las 2 de la tarde llegó una sorpresa. Tocaron la puerta y era Nayeli, mi vecina de al lado. Una mujer de mi edad que siempre había sido muy discreta, muy respetuosa. Rosalía, espero no molestarte. Para nada, Nayeli. Pasa. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Se veía nerviosa, como si no supiera cómo empezar. ¿Qué pasa? Es sobre tu hijo. Se me tensaron los músculos. ¿Qué pasa con Luciano? Ayer vino a mi casa. Me preguntó cosas extrañas sobre ti. ¿Qué tipo de cosas? Si te había visto comportarte raro. Si hablabas sola. Si te veías confundida cuando salías al jardín. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Que siempre te veo perfectamente bien. Que eres la mujer más lúcida que conozco. ¿Cómo reaccionó? Se puso molesto. Me dijo que tú habías estado inventando historias sobre la familia. Que tal vez yo no me había dado cuenta de tu confusión porque solo te veía de vez en cuando. Nayeli se acercó más a mí. Rosalía, tu hijo te está causando problemas. Por primera vez en meses, alguien me preguntaba directamente si necesitaba ayuda. Alguien que no tenía ningún interés en mi dinero, ninguna agenda oculta. Sí, Nayeli, me está causando muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Le conté todo. Desde el dinero desaparecido hasta los planes de internarme. Nayeli me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con indignación. Ese muchacho siempre me pareció raro, dijo finalmente. Desde que era niño. Demasiado interesado en las cosas materiales. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Cuando tenía 10 años, vendió la bicicleta de su hermano menor sin permiso. Roberto tuvo que ir a recuperarla y castigarlo durante un mes. No me acordaba de ese incidente.
O tal vez no había querido recordarlo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya tomé medidas. Pero no puedo contarte los detalles todavía. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas un lugar donde quedarte si las cosas se ponen feas? Gracias, Nayeli. Pero puedo manejar esto. ¿Estás segura? Completamente segura. Después de que Nayeli se fue, me quedé pensando en su oferta. Era reconfortante saber que tenía aliados, que no estaba completamente sola en esto. Pero también me confirmó algo importante. Si Luciano estaba visitando a los vecinos para buscar evidencia de mi supuesta confusión mental, significaba que el plan de internarme estaba más avanzado de lo que pensaba. No tenía tiempo que perder. Esa noche llamé a Teodoro. Ya presentaste los documentos. Los presento mañana a primera hora. No se pueden presentar hoy. Rosalía, el tribunal ya cerró. Pero mañana temprano, lo prometo. Está bien. Pero hazlo a primera hora. Pasó algo. Luciano está visitando a los vecinos. Está construyendo un caso para declararme mentalmente incapaz. ¿Qué tipo de preguntas está haciendo? Si me ven confundida, si hablo sola, si me comporto raro. ¿Y qué le están diciendo? Nayeli le dijo la verdad, que estoy perfectamente bien. Eso es bueno. Sí, pero me preocupa que esté buscando otros vecinos, gente que tal vez no me conoce tan bien. Rosalía, aunque encontrara a alguien que dijera algo negativo, no es suficiente para una declaración de incapacidad. Necesita evidencia médica. Ya tiene un doctor dispuesto a evaluarme. Un doctor que ni siquiera te ha examinado. Un doctor que él está pagando. Exacto. Por eso no va a tener credibilidad en un tribunal. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Pero de todas maneras, mañana presentamos todo y ya no importará lo que haga. Colgué el teléfono y me preparé para lo que podría ser mi última noche tranquila en mucho tiempo. Al día siguiente, Teodoro cumplió su promesa. A las 8 de la mañana me llamó para confirmar que todos los documentos habían sido presentados oficialmente. Ya está, Rosalía. Ya no hay vuelta atrás. Perfecto. ¿Cuándo se van a enterar? Esta tarde. Tal vez mañana por la mañana. ¿Cómo se van a enterar? Van a recibir notificaciones oficiales. Por correo certificado y por mensajero. Y después. Después tendrán que decidir qué hacer. A las 3 de la tarde estaba en el jardín regando las plantas cuando vi llegar el camión de mensajería. El chofer tocó la puerta, entregó un sobre grande, y se fue. 30 minutos después llegó otro mensajero. Y después otro. Desde mi ventana podía ver los sobres acumulándose en la puerta de la casa de al lado, donde ahora vivían Luciano y Sofía temporalmente mientras resolvían mi situación. A las 5 de la tarde vi llegar el carro de Luciano. Bajó corriendo, recogió todos los sobres, y entró a la casa. 15 minutos después salió corriendo otra vez, subió al carro, y se fue a toda velocidad. 1 hora después regresó con Sofía y con otro hombre que no reconocí. Tal vez un abogado. Los vi discutir en la entrada durante varios minutos. Hacían gestos exagerados, señalaban hacia mi casa, parecían muy agitados. Finalmente, los tres caminaron hacia mi puerta. Tocaron con fuerza. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Recibimos unos documentos legales que no entendemos. Yo sí los entiendo. Mamá, por favor. Solo queremos aclarar una confusión. No hay ninguna confusión. Según estos papeles, estás haciendo algo muy drástico. Estoy haciendo algo muy necesario. Mamá, por favor abre la puerta. Podemos resolver esto. Ya está resuelto. Escuché susurros del otro lado. Alguien hablando por teléfono. Voces nerviosas. Mamá, trajimos a un abogado. Dice que todavía podemos detener esto si actúas rápido. No quiero detener nada. Mamá, ¿entiendes lo que estás haciendo? Entiendo perfectamente. Entiendes las consecuencias. Las entiendo y las acepto. Más susurros.
Más llamadas telefónicas. Mamá, este abogado dice que puedes cambiar de opinión hasta mañana al mediodía. No voy a cambiar de opinión. Ni siquiera vas a escuchar nuestras razones. Ya escuché sus razones durante 5 años. Mamá, por favor. Te lo suplicamos. Ahora me suplican. Sí, te suplicamos que reconsideren. Como yo les supliqué que no me robaran. Silencio. Como les supliqué que me respetaran. Más silencio. Como les supliqué que me trataran como a su madre y no como a una enemiga. Mamá. Ya es demasiado tarde para súplicas. Los escuché alejarse de la puerta, pero no se fueron. Se quedaron en el jardín, hablando en voz baja con el abogado. Me asomé por la ventana y los vi hacer más llamadas. Parecían desesperados. Y tenían razón en estar desesperados. Porque lo que acababan de descubrir iba a cambiar sus vidas para siempre. Y ya no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Esa noche no se fueron. Los vi por la ventana, acampados en el jardín como soldados en territorio enemigo. Luciano caminaba de un lado al otro hablando por teléfono. Sofía lloraba sentada en las escaleras. El abogado revisaba papeles con una linterna. A las 11 de la noche tocaron la puerta otra vez. La voz de Luciano sonaba diferente. Ya no era autoritaria ni condescendiente. Sonaba asustada. Me dijeron que habían hablado con 3 abogados diferentes y todos les habían confirmado que lo que estaba haciendo era completamente legal, que tenía todo el derecho. Por supuesto que era legal. Por eso lo había hecho. Ahora querían entender por qué había llegado a ese extremo. Ofrecían devolverme todo el dinero, pedirme perdón, respetar mi casa, cancelar los planes de internamiento. Prometían que podíamos empezar de nuevo, que podíamos resolver todo como familia. Les dije que ya era demasiado tarde para querer todas esas cosas. Que las había querido hace 5 años, hace 1 año, hace 1 mes. Pero cuando las quería, ellos me habían ignorado, mentido, robado. Ahora ya no se podía arreglar porque ya no confiaba en ellos, ya no los respetaba, y ya no los amaba como antes. Luciano insistió en que éramos familia. Le respondí que la familia no roba. Que tenían 5 años para cambiar y no lo hicieron porque entendían perfectamente lo que hacían, solo que no les importaba. Se quedaron afuera hasta muy tarde, susurrando, haciendo llamadas, planeando estrategias que ya no les servirían de nada. Al día siguiente Teodoro llegó temprano preguntándome cómo me sentía. Tranquila, le dije. Me preguntó por última vez si quería cambiar de opinión, que todavía tenía hasta el mediodía. Le recordé que era mi decisión y que las consecuencias de no hacer nada también iban a ser permanentes. A las 10 de la mañana llegó un carro que no reconocí. Bajaron 2 hombres de traje, caminaron hacia la casa de al lado donde estaban Luciano y Sofía, y tocaron la puerta. Los vi hablar durante varios minutos. Uno de los hombres tenía un portafolio lleno de documentos. Después de media hora, los hombres se fueron. Luciano y Sofía se quedaron parados en la entrada, mirando los papeles que les habían entregado. Sofía se sentó en el suelo y empezó a llorar otra vez. Luciano arrugó los papeles y los tiró al suelo, pero después los recogió y se los llevó adentro. A las 11:30 vinieron a mi puerta una última vez. Ya no tocaron fuerte como antes. Fue un toque suave, casi tímido. Luciano me dijo que acababan de recibir la notificación final. Que en 30 minutos todo sería oficial y ya no habría manera de detenerlo. Me suplicó que reconsiderara, que pensara en todas las navidades que habíamos pasado juntos, en todos los momentos felices que habíamos compartido como familia. Le respondí que yo había pensado en todo eso durante 5 años mientras ellos me robaban. Que había recordado cada abrazo que le había dado cuando era niño mientras él planeaba cómo quitarme mi casa. Que había pensado en todo el amor que le había dado mientras él me trataba como una vieja estúpida. Me preguntó dónde iba a vivir después de esto. Le dije que eso ya no era su problema. Me preguntó cómo iba a sobrevivir. Le dije que había sobrevivido 70 años sin su ayuda, que podía sobrevivir el resto de mi vida de la misma manera. Me preguntó si alguna vez lo podría perdonar. Me quedé callada durante un momento largo. Luego le dije que tal vez con el tiempo podría perdonarlo, pero que nunca podría olvidar. Y que algunas cosas, una vez que se rompen, ya no se pueden reparar. A las 12 del día exacto sonó mi teléfono. Era Teodoro.
Ya está hecho, Rosalía. Es oficial. Ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. Colgué el teléfono y me senté en mi sofá. Durante 5 años había sido una víctima. Durante 5 años había permitido que otros controlaran mi vida, mi dinero, mis decisiones. Había vivido con miedo, con humillación, con la sensación constante de que era una carga para mi propia familia. Pero eso se había acabado. Lo que acababa de hacer me dolía más de lo que había imaginado. Era como arrancarme un pedazo del corazón. Pero también me había dado algo que no había sentido en años: control sobre mi propia vida. Durante la tarde vi movimiento constante en la casa de al lado. Carros que llegaban y se iban. Gente que entraba y salía. Cajas que sacaban. Maletas que cargaban. A las 5 de la tarde, Luciano y Sofía subieron sus cosas al carro. Antes de irse, Luciano caminó hacia mi puerta una última vez. No tocó. Solo se quedó parado ahí durante varios minutos. Yo estaba mirando por la ventana. Nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su cara que no había visto en años. Era una mezcla de tristeza, respeto y, tal vez, un poco de admiración. Había subestimado completamente a su madre. Había pensado que era una vieja débil que se dejaría robar sin defenderse. Había descubierto que era una mujer fuerte que estaba dispuesta a sacrificar todo por recuperar su dignidad. Se subió al carro y se fueron. Me quedé en mi casa, sola por primera vez en 5 años. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. No era la soledad del abandono o del miedo. Era la soledad de la libertad. Esa noche me preparé una cena especial. Comí en mi mesa, con mis platos favoritos, sin que nadie me dijera que era muy tarde para comer o que debía cuidar mi dieta. Tomé una copa de vino sin que nadie me recordara que no debía mezclar alcohol con mis medicamentos. Era mi casa, mi comida, mi vida. Y por primera vez en años, era completamente mía. Al día siguiente Nayeli vino a visitarme. Había visto todo el movimiento, los carros, las cajas. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor que bien. Le dije que por fin estaba libre. Me preguntó qué había pasado exactamente. Le expliqué que había tomado una decisión muy difícil, pero muy necesaria. Que había hecho algo que me había dolido mucho, pero que me había devuelto el control de mi vida. Nayeli me miró con una mezcla de curiosidad y admiración. Me dijo que durante meses había notado que algo no estaba bien, que me veía triste, asustada, como si estuviera escondiendo algo. Pero que ahora me veía diferente. Me veía como la Rosalía que había conocido hace años, antes de que Roberto muriera. Fuerte, decidida, libre. Le dije que había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre: el respeto por mí misma. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Luciano. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me dijo que entendía por qué había hecho lo que hice. Que había tenido tiempo para pensar y que se daba cuenta de que habían cruzado líneas que nunca debieron haber cruzado. Me pidió perdón, no porque esperara que cambiara de opinión, sino porque necesitaba que supiera que estaba arrepentido. Le dije que agradecía sus disculpas, pero que algunas cosas van más allá del perdón. Que lo que habían hecho no había sido solo robar dinero o mentir. Habían robado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratada como un ser humano completo. Me preguntó si alguna vez podríamos tener algún tipo de relación otra vez. Le dije que no lo sabía. Que tal vez con el tiempo, tal vez si demostraba con hechos y no con palabras que había cambiado realmente. Pero que eso dependía de él, no de mí. Me dijo que entendía, que respetaba mi decisión y que esperaba que fuera feliz. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Durante 70 años había antepuesto las necesidades de otros a las mías. Había sido una buena esposa, una buena madre, una buena vecina. Siempre dando, siempre sacrificándome, siempre poniendo a la familia primero. Pero había llegado el momento de ponerme a mí primera. Y eso era exactamente lo que había hecho. Pasaron 3 semanas después de que Luciano y Sofía se fueran. 3 semanas de silencio, de paz, de despertar cada mañana sin miedo a que alguien revisara mis cosas o controlara mis decisiones. 3 semanas de recordar quién había sido antes de convertirme en víctima de mi propia familia. Durante esos días, muchas personas vinieron a visitarme.
Teodoro pasaba regularmente para asegurarse de que estuviera bien. Nayeli traía café por las tardes y nos sentábamos en el jardín a conversar. Otros vecinos que durante años apenas habían sido conocidos, se acercaron a preguntarme cómo estaba. Era extraño descubrir que tenía más apoyo del que había imaginado. Durante 5 años me había sentido completamente sola, pero resultó que la soledad había sido construida artificialmente por quienes querían aislarme para controlarme mejor. Un martes por la mañana recibí una visita inesperada. Era Susana, la hermana menor de Luciano, a quien no había visto en más de 2 años. Llegó con los ojos rojos de llorar y las manos temblorosas. «Mamá, necesito hablar contigo». «Pasa, mija». Se sentó en el sofá donde tantas veces había jugado cuando era niña. Se veía perdida, confundida, como si el mundo que conocía hubiera cambiado de repente. «Mamá, Luciano me contó lo que pasó». «¿Qué te contó exactamente?» «Me dijo que habías tomado una decisión muy drástica, que habías hecho algo que los había dejado sin nada». «¿Te dijo por qué tomé esa decisión?» «Me dijo que habían tenido diferencias sobre el manejo de tus finanzas». «¿Diferencias?». Así le llamó al robo. Susana se puso pálida. «¿Robo?». Le conté todo. Desde el mensaje anónimo que me salvó aquella noche hasta los planes de internarme para quedarse con todo mi patrimonio. Le mostré los documentos que comprobaban el dinero desaparecido, las firmas falsificadas, las mentiras construidas durante años. «Mamá, yo no sabía nada de esto». «¿Nunca sospechaste?». «Pensé que era normal que Luciano te ayudara con tus finanzas. Pensé que era lo correcto después de que murió papá». «Ayudar no es lo mismo que robar». «¿Qué fue exactamente lo que hiciste?». Le expliqué mi decisión. Su cara pasó por todas las emociones posibles: sorpresa, incredulidad, admiración, tristeza. «Mamá, eso es increíble». «¿Increíble bueno o increíble malo?». «Increíble valiente». Se quedó callada durante un momento largo. «¿Sabes qué es lo que más me duele?». «¿Qué?». «Que durante 2 años no vine a visitarte porque Luciano me decía que estabas muy deprimida, que no querías ver a nadie, que era mejor dejarte tranquila». «¿Te dijo eso?». «Sí. Me dijo que te habías vuelto muy antisocial después de la muerte de papá». «Me aislaron a propósito, Susana, para que nadie se diera cuenta de lo que estaban haciendo. Puedes perdonarme por no haber venido». «No tienes nada que perdonarte. A ti también te mintieron». «Puedes perdonar a Luciano». La pregunta que todos me hacían. La pregunta que yo misma me hacía todas las noches. «No lo sé, mija. El perdón es algo que se construye con el tiempo. Y con hechos, no con palabras». «¿Qué va a pasar ahora?». «Ahora voy a vivir». «¿Cómo?». «Como siempre debía haber vivido. Libre». Susana se quedó conmigo toda la tarde. Cocinamos juntas, algo que no habíamos hecho en años. Me ayudó a reorganizar algunos muebles. Me contó sobre su trabajo, sus planes, sus sueños. Era como recuperar a una hija que había perdido sin darme cuenta. Cuando se fue, me abrazó fuerte. «Mamá, estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?». «Por defenderte, por no dejarte vencer». «Aprendí algo importante, Susana». «¿Qué?». «Que el respeto no se mendiga, se exige». Esa noche, sola en mi casa, pensé en todo lo que había pasado. Había pagado un precio muy alto por recuperar mi libertad. Había perdido a un hijo, había roto una familia, había causado dolor a personas que, a pesar de todo, seguían siendo mi sangre. Pero también había ganado algo invaluable: mi dignidad. Durante 70 años había trabajado, luchado, sacrificado, construido. Había criado hijos, había enterrado a mi esposo, había sobrevivido a pérdidas, enfermedades, desilusiones. Había sido fuerte cuando otros necesitaban que fuera fuerte. Y cuando finalmente necesité esa fuerza para mí misma, la encontré. La encontré en el momento exacto en que decidí que prefería perderlo todo antes que seguir siendo tratada sin respeto. La encontré cuando entendí que algunas batallas hay que pelearlas, aunque duelan.
La encontré cuando dejé de ser víctima y me convertí en protagonista de mi propia vida. Al día siguiente, mientras regaba las plantas en mi jardín, vi un carro conocido estacionarse frente a mi casa. Era Luciano. Bajó solo, sin Sofía, sin abogados, sin planes ocultos. Caminó hacia mí lentamente, con las manos vacías, con la cabeza baja. «Mamá, ¿puedo hablar contigo? ¿Es tu casa también?» «No, ya no es mi casa. Ahora entiendo eso». Se quedó parado a varios metros de distancia, como si no se atreviera a acercarse más. «Vine a decirte algo». «Te escucho». «Vine a decirte que tenías razón». «¿En qué?» «En todo. En defenderte. En no confiar en mí. En hacer lo que hiciste. Y vine a decirte que voy a pasarme el resto de mi vida tratando de ser el hijo que debía haber sido desde el principio». «¿Cómo?» «No lo sé todavía. Pero voy a encontrar la manera». «Luciano, los hechos hablan más fuerte que las palabras». «Lo sé. Por eso no te voy a pedir perdón con palabras». «¿Cómo me vas a pedir perdón?» «Con acciones. Durante el tiempo que sea necesario». Se quedó callado durante un momento. «¿Puedo preguntarte algo?» «Pregunta». «¿Cómo encontraste el valor para hacer lo que hiciste?» «No fue valor, Luciano. Fue necesidad». «Necesidad». «La necesidad de recordar quién soy». «¿Y quién eres?» «Soy Rosalía García. Tengo 70 años. He trabajado toda mi vida. He amado, he perdido, he sobrevivido. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me quite la dignidad que me costó 70 años construir». Luciano asintió lentamente. «¿Alguna vez podrás perdonarme?» «El perdón se gana, Luciano. Y se gana con tiempo, con respeto, con acciones consistentes. ¿Me das esa oportunidad?» «Te doy la oportunidad de demostrar quién eres realmente». «Gracias». Se fue sin más palabras, sin promesas vacías, sin súplicas dramáticas, solo con el entendimiento de que tendría que reconstruir la confianza desde cero. Esa noche me senté en mi porche a ver el atardecer. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio elegido, no impuesto. Mi dinero estaba seguro en cuentas que solo yo controlaba. Mi futuro estaba en mis manos, no en las de otros. Había aprendido algo fundamental, que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no es excusa para aceptar el maltrato, que el amor real incluye respeto, y que sin respeto, el amor se convierte en otra forma de abuso. Gracias por escuchar mi historia. Y si alguna vez han sentido algo parecido, sepan que no están solos. Sepan que tienen más fuerza de la que imaginan. Y sepan que prefiero dormir bajo las estrellas que vivir en una casa sin dignidad. Porque al final, lo único que realmente poseemos es el respeto que tenemos por nosotros mismos. Y eso, nadie nos lo puede quitar. A menos que se lo permitamos.